Ahora vamos a ver el tema de dermatitis de contacto o dermatosis de contacto. Dentro de la dermatitis vamos a encontrar de causas exógenas, ¿ya? Y estas de causas exógenas la vamos a dividir en dermatitis de contacto irritativa, es decir, cuando un paciente o una persona se tiene contacto con una sustancia X, o puede ser alérgica, lo que pasa es que tiene contacto y hay una reacción de hipersensibilidad a dicha sustancia, o puede ser una dermatitis endógena, ¿no? Como las atópicas, las seborreicas y demás. Entonces, la dermatitis de contacto tiene que haber un agente exógeno, ¿okay? Alguien quien estimule. Dentro de los factores del huésped hay una predisposición genética a reaccionar con dicha sustancia y lo que va a provocar es una dermatitis. La dermatosis por contacto la podemos clasificar, como hemos mencionado, en endógenas y exógenas. Dentro de las exógenas tenemos la irritativa y la alérgica. Luego tenemos la urticaria por contacto, las reacciones por fotosensibilización o las fotodermatosis. Dentro de ellas tenemos las fotoalérgicas y las fototóxicas. Luego tenemos las reacciones no eczematosas por contacto, como por ejemplo la reacción liquenoide, ampollar, pigmentaria, granulomatosa y la purpúrica. Cuando una dermatosis de contacto, ya sea por irritación o alérgica, debemos nosotros saber por qué está, en realidad a qué sustancia está realizando dicha dermatitis. Para eso nosotros debemos de saber las propiedades del agente, la concentración, la oclusión, el vehículo, la capacidad de penetración, la capacidad de absorción y el tiempo de acción de cada sustancia química. Y obviamente hay factores de nuestro cuerpo que van a reaccionar contra esta sustancia. Por ejemplo, nuestra actividad sebácea, que es un protector, ¿okay? Nuestra humedad de la piel, la fricción repetida, la temperatura, si existe erosión o excoriación, existe ya atopía. Hay un tipo ya de reacción de hipersensibilidad. Por eso nosotros ya en la parte clínica lo podemos clasificar en tres: aguda, subaguda y crónica. En la parte aguda podemos encontrar eritema, ¿ok? Máculas eritematosas que esté rojo, ¿no? Pueden estar con lesiones vesiculares, como ven aquí en la imagen. Hasta de pronto puede haber exudados. Y en la parte subaguda ya van a existir trastornos, las vesículas ya rotas, el eritema ya casi desapareciendo, ¿no? Y en la parte crónica lo que vamos a encontrar es una hiperkeratosis, procesos de liquenificación y fisuras cutáneas, como ven en la imagen, ¿no? Entonces vamos a encontrar la parte irritativa, la parte alérgica en la dermatitis de contacto. Dos clasificaciones muy importantes. Si nosotros a esta dermatitis le hacemos una biopsia, por ejemplo de estas lesiones vesiculares, lo que vamos a encontrar, esta es una histología de la piel. Acá tenemos la epidermis, ¿no? Todo lo que es la epidermis acá hasta acá, todo esto es la membrana basal y todo por debajo es, ¿no? Más abajo tendría que estar la dermis como tal. A la histología lo que le caracteriza es el edema intercelular, ¿no? Entre las células ya existe un edema muy importante. A eso se denomina espongiosis. Pregunta de examen: ¿qué es la espongiosis? El edema intercelular que se encuentra en el estrato esponjoso de la epidermis. ¿Okay? La espongiosis no es sinónimo de dermatitis de contacto. Tenemos otras enfermedades como el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Como la necrosis epidérmica tóxica, o como en el eczema dishidrótico, en las dermatitis seborreicas, también se encuentran la espongiosis.
Entonces lo que nosotros vamos a ver en la epidermis son vesículas intraepidérmicas y la famosa esponjiosis. Vamos a encontrar en la dermis un edema y vasodilatación, un infiltrado perivascular de linfocitos. Y en la parte crónica, pues lo que nosotros básicamente vamos a encontrar es acantosis, ¿no? Como tal, una hiperkeratosis muy importante acá del estrato córneo. Y en la dermis lo que vamos a encontrar es una papilomatosis y vasodilatación con engrosamiento de las paredes vasculares. Pregunta de examen, ¿no? En la epidermis, en la parte crónica, hiperkeratosis y acantosis. Y en la dermis, papilomatosis. ¿Cuáles son las diferencias esenciales en una dermatitis irritativa y la alérgica? Entre la irritativa, ¿no?, hay una exposición importante a dicha sustancia, ¿ok? Normalmente donde existe contacto es el sitio afectado. Es muy inflamatorio. Todo depende de la sustancia. Lo que más provoca es ardor, ¿no?, dolor, ¿ok? Mientras que la alérgica es facultativa porque ya la paciente tiene una predisposición genética y lo que manifiesta es que antes ya tenía contacto con esta sustancia y empeora cada vez. Se diseminan por otra parte, no necesariamente es en el sitio donde está el contacto. La clínica es variable y el tratamiento pues depende de la sensibilización, ¿no?, en realidad de la desensibilización. Y estos pacientes manifiestan sobre todo prurito. Además, no hay reacciones cruzadas en la dermatitis irritativa, ¿ok? Si es una dermatitis de contacto, por ejemplo, al mercurio, pues no se va a cruzar con otras sustancias, o a la tiza. Mientras que en la dermatitis alérgica hay en los test donde los dermatólogos comienzan a usar, pues hay reacciones cruzadas muy importantes. Acá depende de la sustancia, de la dosis dependiente, la curación es rápida y la reacción es epidérmica. Mientras que en la alérgica, la dosis de la sustancia no necesariamente tiene que ser dosis dependiente, la curación es lenta y la reacción es dermoepidérmica, ¿ok? Porque ya existe un proceso de alteración de los vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que en la epidermis no existen vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la dermatitis asociadas al cromo, ¿no? El cromo, ¿en dónde se encuentra? En el acero, en los tatuajes y sobre todo en el cemento, ¿ok? En el cemento. Entonces, ¿quiénes van a estar predispuestos a estos? Los trabajadores, los industriales, ¿no? Principalmente que realizan una dermatitis de contacto. ¿Y cómo se la diagnostica? Obviamente con el antecedente, ¿no? Usted, señor, mira estas lesiones de la vesícula, la que estamos viendo, tuvo algún contacto, sí, con el cemento todo el fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el diagnóstico. Una dermatitis de contacto por acrilatos, ¿no? Sobre todo los amalgamas, lo que usan los dentistas, ¿no? Comienzan a usar y comienzan a reaccionar con una dermatitis de contacto, sobre todo a relojes, botones, sustancias tóxicas, ¿no? A látex, esto es muy frecuente, ¿no? A látex, por ejemplo, hay pacientes que pues el hecho de que usen guantes, ¿no? Guantes, el paciente se lo toca, comienzan a oponerles guantes y hay una reacción de hipersensibilidad y podemos desencadenar hasta un choque anafiláctico, ¿no? Entonces hay dermatitis hasta el látex. Al níquel, es muy importante, sobre todo estos se pueden hacer diagnósticos por historia clínica, sobre todo, y si algunos test diagnósticos, si le ponemos un parche, comencemos a estudiarlo, pues pueden tener una dermatitis al contacto, ¿no? Por ejemplo, si una mujer viene en el tórax anterior con unas lesiones eritematosas, podemos recordar, por ejemplo, aquí tal vez probablemente haya usado un collar que tenga componente como níquel, ¿no es cierto? Y al cuero, ¿no? Sobre todo los calzados y demás. Miren estas lesiones, hasta existen lesiones exudativas en las lesiones agudas de la dermatitis por contacto.
Luego tenemos la ocupación actual y la pasada, ¿no? Dentro del diagnóstico, cuando un paciente acude al consultorio externo, nosotros debemos ver además de su trabajo actual, además qué otros hobbies tiene, ¿no? Nosotros debemos identificar la topografía y la localización de la dermatitis, sobre todo para diferenciar si es irritativa o alérgica. ¿Esto para qué? Para dar un buen tratamiento. Yo debo de saber el tiempo de la evolución, el sitio de comienzo, antecedentes de atopía, psoriasis, urticaria, porque son factores de riesgo muy importantes, además de antecedentes laborales y la realización del test de Parche, ¿no? Que gracias nosotros a esto podemos decir a esta sustancia usted va a tener una alteración en la piel. Bueno, por ejemplo acá tenemos, y si nosotros realizamos una biopsia, lo que vamos a encontrar, podemos llegar a una biopsia, podemos hacer estudios laboratoriales para bacterias, virus, un estudio micológico, análisis en sangre de la inmunoglobulina E, un RAST para látex, ¿no? Pruebas de Parche, y en ocasiones pueden hacer el diagnóstico de dermatitis no clasificada, ¿no? Y para eso se debe reevaluar cada 6 meses. La prueba del parche que los dermatólogos realizan es pues una prueba de parche también denominada epicutánea, ¿no? Donde estos parches tienen diferentes sustancias para poder identificar la reacción alérgica, ¿no? Para eso hay alergenos en vehículos adecuados. Hay una batería estándar que contiene 23 alergenos y estos alergenos se colocan en parches. Se aplican parches generalmente en el dorso, en la espalda, ¿no? Y esta se puede hacer una lectura a las 48, 96 y a los 7 días, ¿no? Entonces acá se compone la parche como ven en la imagen y esto se va evaluando en las horas correspondientes. Y cuando se realizan estos parches, pues nosotros debemos identificar la graduación morfológica de la respuesta del parche, ¿no? Se le puede catalogar como una reacción negativa, una cruz, ¿no? Si tiene un eritema, 2 cruces si es positiva y tiene un edema muy importante, 3 cruces si es positiva violeta y la manifestación es en ampollas, ¿no? Es decir, clínicamente también lesiones ampollares, o pues hay una reacción de irritación simplemente. Esto es pregunta de examen. Probablemente nosotros nos pregunten cuando el paciente clínicamente tiene ampollas vesiculares después de una aplicación de prueba epicutánea o epidérmica, en realidad, ¿no? De parche cutáneo, entonces nosotros lo vamos a catalogar como 3 cruces. Las pruebas del parche, la interpretación de los resultados, pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Dentro de los falsos positivos tenemos la contaminación, ¿no? Que el vehículo sea irritante. Ustedes recuerden que el vehículo es el solvente que le lleva al soluto en realidad a la gente, que nosotros necesitamos estudiarlo, ¿no? Puede ser que tenga demasiados alergenos, hay un estado de irritabilidad, hay una lectura precoz. Los falsos negativos suelen ser una oclusión insuficiente, un vehículo inapropiado, poco alergeno, o que ya esté con medicación, o que ya esté la zona tratada. Por ejemplo, aquí tenemos una urticaria por contacto, ¿no? Ustedes ven una zona urticariforme, lesiones serpentiginosas, ¿no? Pueden ser de causas inmunológicas mediadas por inmunoglobulina tipo E, por ejemplo a látex, y para eso nosotros debemos solicitar el estudio específico, el RAST específico. Las no inmunológicas, sobre todo a proteínas animales, ¿no? Por ejemplo, doctor, tengo esta urticaria en mis brazos, en mi piel, y ¿qué ha comido? No sé, no, de antecedente yo por primera vez ayer he probado el maní, ¿no? Entonces ya tenemos que las sustancias pueden desarrollar urticarias por contacto. Bueno, tenemos luego la reacción fotobiológica, se caracteriza por una irradiación, sobre todo, ¿no? a la luz ultravioleta, al sustrato cutáneo, sobre todo lo clasificamos en endógenos, al ADN, al ARN y por enzimas, exógeno, sobre todo a los medicamentos, y pues la fotosensibilidad, ¿no? Aquí nos preguntamos qué fenómenos de carácter óptico se producen en la piel. Se producen en la piel sobre todo
Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos comenzando medicina y nos preguntaban, ¿no? ¿Los rayos del sol en la piel se reflejan o se refractan? ¿No? Así nos preguntaban, ¿no? Nosotros respondíamos nada, ninguno de los dos, ¿no? Porque en realidad lo que pasa en la piel es absorción, ¿no? Lo que pasa, la piel absorbe los rayos de luz, ¿no? Principalmente, aparte de otras cosas. Y esto puede tener un efecto biológico de radiación lumínica, ¿no? Y esto se denomina, pues, las sustancias biológicas que comienzan a absorber, ¿no? Cromóforos. Los rayos ultravioletas, sobre todo la B y la C, son absorbidos por ácidos nucleicos y proteínas de la piel, ¿no? Los rayos ultravioleta tipo A y la luz visible no son absorbidas por estas moléculas de nuestra piel, ¿no? Entonces, pregunta de examen: ¿solo los rayos ultravioleta tipo B y tipo C suelen ser absorbidos por nuestra piel? La fotosensibilidad inducida por fármacos, ¿no? Son respuestas cutáneas adversas que requieren la interacción de una molécula fotosensibilizante más luz. La producción de dos tipos de reacciones pueden ser fototóxicas o fotoalérgicas. Entonces acá igual debemos de diferenciar. Mientras la fototoxicidad es obligada, toda persona con exposición lumínica adecuada, frecuente, hay una primera exposición, hay concentración de la droga o la radiación alta, se manifiesta clínicamente por eritema, edema en vesículas renales expuestas, mientras que la fotoalérgica pues es una predisposición facultativa, es decir, hay una predisposición genética. Es raro, normalmente es a la segunda exposición, la concentración de la droga y la radiación es baja, la clínica es variable, desde lesiones diseminadas muy importantes o hasta lesiones muy mínimas. Las reacciones, las diferencias de la fototoxicidad: no hay reacciones cruzadas, es dosis dependiente, la curación es rápida, no alergenos, una reacción epidérmica. Mientras que en la fotoalérgica las reacciones son muy cruzadas, no es dosis dependiente, la curación es lenta, existe una fisiopatología inmunológica importante y existe una reacción dermoepidérmica similar a la dermatosis por contacto. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿no? Un niño que se fue de vacaciones y ve acá cómo tenemos las lesiones eritematosas acá casi descamativas y en esta parte unas lesiones vesiculares ampollosas. Las sustancias fototóxicas, pues tenemos la acridina, el antraceno, el fenantreno, las drogas como las fenotiacidas y las sulfonamidas, colorantes como la antraquinona, el leucina, el azul de metileno, el rosa de Bengala, las furocumarinas, ¿no? Y las plantas. Dentro de las sustancias fotoalérgicas tenemos los antibacterianos, sobre todo el dicloforeno, el hexaclorofeno, la clorexidina, que se usa mucho para el lavado de la cavidad oral, las sulfonilaminas, algunas fragancias, ¿no? Protectores solares, aceites esenciales, agentes terapéuticos. Y las reacciones fototóxicas por plantas, ¿no? Tenemos la zanahoria, ¿no? Que son las umbelíferas, las rutáceas, la ruda, los cítricos, las moráceas como el hígado, que producen reacciones de fitofotodermatosis. Y para terminar, poco a poco hay que ver, ¿no?, cuándo ha sido la edad en que apareció tal erupción. Es estacional, tiene que ver algo con la estancia, es persistente o es transitoria. La causa es el sol o la luz artificial. Ocurre a través del vidrio o con protectores solares. ¿Cuánto tiempo después de la exposición aparece? Nosotros debemos saber cuánto dura la erupción una vez desencadenada y las otras comorbilidades, ¿no? Y en la biopsia, pues nosotros podemos hacer una biopsia de piel, hacer una inmunofluorescencia, podemos realizar análisis de sangre, pedir un perfil inmunológico, un perfil reumatológico. Se realizan test fotobiológicos como el fototest y el fotoparche.
En ocasiones puede hacerse un diagnóstico de fotosensibilidad no clasificada, donde obviamente haremos una reevaluación y seguimiento cada 6 meses. Antes de terminar, por ejemplo, hay varias preguntas, por ejemplo, que nos podrían hacer, como en las dermatitis de contacto por mercurio, sobre todo en servicios de salud. Nosotros los médicos y el personal de salud, pues tenemos, por ejemplo, las enfermeras, por ejemplo, tienen una dermatitis de contacto a la clorexidina, a la iodopovidona, al alcohol yodado, o comienzan a lavar las instrumentaciones y van a ver que las manos ya tienen una dermatitis crónica. Por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe un mercurio, ¿no? Un termómetro de mercurio? Pues se rompe y lanza el mercurio y se puede inhalar, ¿no? Se puede microaspirar y se puede producir el síndrome de Pavón. Es posible pregunta de examen. El síndrome de Pavón, que por una microaspiración por mercurio tiene unas máculas que se manifiesta clínicamente por máculas eritematosas rojas en las regiones del glúteo y el perineo. En algunos casos se han descrito también en los pliegues, popliteos y en los pliegues cubitales, ¿no? Es el famoso síndrome de Pavón por intoxicación por mercurio. Bueno, sin más decirles, pues esto es con la dermatitis de contacto. Muchas gracias.